La crisis de salud trajo consigo una crisis económica que, por un lado, nos está haciendo ver cosas muy lamentables, pero por otro lado, cosas muy admirables, como este despliegue inaudito de solidaridad humana, donde aún en medio de la carencia que todos estamos pasando, la gente se está organizando pensando en sus hermanos que menos tienen y están armando despensas para repartir a los pobres, buscan la manera de repartirles un plato de comida para que al menos por hambre no se nos vaya por esto una sola vida más. Esto es admirable, pero como todo en la vida, tiene sus pros y sus contras. Lo positivo es ver la solidaridad de las personas que se organizan y el bien que se hace para mitigar un poco esta necesidad. Pero lo malo va a surgir cuando la gente se acostumbre a estas ayudas, porque es la naturaleza humana. Porque muy pronto van a empezar a decir, uy, ya diario es lo mismo, uy, ¿a poco creen que con esto me alcanza? Uy, cada vez dan menos. Van a empezar primero a agradecer y luego con esas inconformidades. Y el día en que lo dejes de hacer o en que la ayuda se retrase, no importa si antes los ayudaste 1000 veces. A sus ojos ya vas a ser siempre un egoísta y un malvado. Bueno, aún así no nos desmotivemos para ayudar, pero recordemos que esta es la naturaleza humana que se refleja desde tiempos del Éxodo. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel clamaba al Señor a su paso por el desierto, hacia el camino hacia la libertad? Clamaban de hambre y el Señor los socorre de una forma inaudita. Hace caer del cielo el maná, ese alimento que literal les caía del cielo, no tenían más que recogerlo. Un alimento delicioso que se hacía al sabor de lo que tú quisieras. Pero al poco tiempo, el pueblo empieza a murmurar contra Moisés. Uy, para esto nos sacaban de Egipto, estábamos esclavos, pero aunque sea comíamos ajos y cebollas, de esto ya nos enfadamos. Bueno, primera y última vez que Dios hace caer comida del cielo. No. Si Dios nos auxilia, será por otros medios para que sepamos ganarnos y valorar aquello que tenemos. Porque ¿quién conoce mejor la naturaleza humana que el Señor? ¿Quién mejor sabe que las cosas caídas del cielo, cuando las tenemos y nos acostumbramos a ellas, nos sentimos merecedores? Y cuando nos llegan a faltar, solamente estamos para protestar. Bueno, hoy en el Evangelio se nos refleja algo de esta situación que Jesús recuerda cuando el pueblo de Israel murmuraba contra Dios, se quejaba, cuando Él les dio el maná del cielo. Y Jesús les dice, no es Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre quien les da el pan verdadero. Y ese pan soy yo. A la multitud que lo está siguiendo, porque les multiplicó el pan y ya tienen hambre otra vez, les invita a que no se queden con aquel que les provee del pan, más bien con el pan que les provee, sino con aquel que Él mismo es el pan, el alimento que sacia un hambre mucho más profunda. Eso es lo que Jesús vino a hacer. No a ser un repartidor de pan para el hambre del momento, sino el pan de vida para un hambre mucho más profunda. Esa afirmación hay que entenderla en un sentido literal, pero también en un sentido alegórico. Literalmente hay que entender que Jesús es el pan de vida porque Él verdaderamente se quedará en un alimento que se come. Porque en ese momento la gente no estaba lista para entender eso. Eso sonaba canibalesco. ¿Cómo este hombre va a darnos a comer su carne? Ya nosotros más adelante por la fe entenderemos que Jesús no hablaba de un pan de a mentiritas, que realmente Él diría, esto es mi cuerpo, del que tienen que comer para tener vida eterna. Pero también en un sentido alegórico, Jesús se refiere a aquellos que estaban buscando más panes de aquellos de la multiplicación porque ya tenemos hambre otra vez. Yo soy el pan de vida. Jesucristo es ese alimento de salvación que buscamos. No te quedes solo con la materialidad física del pan. Busca a aquel que puede saciar tu hambre más profunda.
Y esto lo relaciono con otra situación que está dándose. Hoy la gente tiene hambre. Y qué bueno que haya otras personas de buen corazón que les procuran una despensa o un plato de comida. Bueno, pero el creyente, el católico, tiene hambre de otro pan. Tiene hambre de la Sagrada Comunión. Y lo manifiestan. Ya nos hace falta, ya queremos estar en misa, ya queremos alimentarnos de los sacramentos, nos urge comulgar. Y otros manifiestan ya en un tono de reclamo a los sacerdotes, a los obispos, que les quitamos, que les negamos el sagrado derecho de la comunión. Casi como si nosotros hubiéramos querido esto, como si no fueran nosotros mismos a quienes más nos duele esto. Pero acuérdate que repartir la Sagrada Eucaristía no es como ponerte a repartir arroz o frijol, que para empezar, debe la comunión darse con la debida preparación y la debida disposición de la persona, y esta puede darse solo dentro del contexto de la misa. No es de agarrar y decir, a ver, ¿quién quiere? ¿Quién quiere? Aquí hay, a repartir, o ahí está el copón, cada quien pase y agarre. O poner una maquinita despachadora de hostias consagradas, pues claro que no. Estamos pues en esa encrucijada de, por un lado, tener la responsabilidad social de cuidar la salud pública, y ya que las misas ahora no pueden ni deben celebrarse con un gran número de personas, esto se torna más complicado. Pero por otro lado no podemos malbaratar la distribución del sacramento de la Eucaristía. Entonces, he ahí un gran dilema que, lejos de querer negarles o restringirles, es muy triste esta situación. Pero ¿sabes qué es más triste? Más triste que querer recibirlo y no poder. Más triste era poder recibirlo y no querer. Y esto era el pan de cada día cuando teníamos normalmente nuestras misas. Ver la indiferencia de tantos que por meses o años podían acercarse al pan de vida y no había el más mínimo interés. O seguían muy encariñados en su pecado, o decían con su actitud simplemente que a ellos no les interesaba o que no creían. Eso sí que es más triste. Tener la invitación del Señor que te dice ven ahorita y decir no gracias. ¿Sabes también qué es más triste? Recibirlo, pero recibirlo sin la preparación, sin la disposición, sin la fe, sin el amor propio de aquel que sabe lo que está recibiendo. ¿Cuántos que eran de comunión semanal, incluso de comunión diaria, pero que se estaban convirtiendo en unas alcancías de hostias, ya tan acostumbrados a recibirlo que habían perdido la capacidad de asombrarse ante la presencia real del Señor, que ya ni siquiera se tomaban la molestia de ponerse un momento de rodillas a dar gracias, que ya no hacían ningún gesto de adoración al pasar a recibirlo, era solamente dar un paso adelante y sacar la lengua y seguir distrayéndose en otras cosas. Incluso quienes ya acostumbrados a recibirlo en situación de pecado, porque en su conciencia ya negociaron que sí podían. Eso sí que es mucho más triste que todos aquellos que sí, pues ya manifiestan su deseo, sus ganas de recibirlo. Eso, lejos de ser triste, es una buenísima señal. Pero bien, a ti que no te viene el saco, ni de que no comulgaras antes, ni de que no lo recibieras con devoción, muy bien, a ti no te viene el saco, pero de todos modos, este ayuno eucarístico, otra forma de ayuno eucarístico, no te está haciendo revisar la forma en la que estabas comulgando antes. No se te estaba convirtiendo ya en una rutina, con el peligro de perder la fe en el sacramento o perder la debida disposición. ¿No estabas convirtiendo tú ya tus comuniones en una especie de amuleto? En algo que ya se convertía en un calmante para ti, o en algo que es que necesito tomarlo para sentirme bien o para que me vaya bien. Pero, ¿qué te recuerdo? Jesús dice, yo soy el pan de vida. Quizá eras muy devoto de recibir la comunión, pero quizá estabas lejos de buscar a Jesucristo. Ponte a pensar,
Tienes tanto deseo de recibir la comunión, pero buscas a Jesucristo en todos los aspectos de tu vida, así como lo buscas en la comunión. Tienes esa hambre de recibir a Jesucristo como la tienes también de leer y profundizar su palabra. Así como reconoces la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, lo reconoces en el prójimo necesitado, en el hambriento, en el sediento, en aquel con el que Cristo ha querido identificarse. ¿Lo sigues también en otros aspectos de tu vida? Porque para muchos puede solo ser el afán, la costumbre de comulgar diariamente, pero quizá aún están lejos de volverse verdaderos discípulos de Jesús, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Por eso, en este ayuno eucarístico involuntario, reflexiona sobre cómo estabas recibiéndolo. Aumenta tu deseo de recibirlo para que cuando muy pronto volvamos a hacerlo, seas como los discípulos que se quedaron con él y lo siguieron, y no como la multitud que llega, come, queja y se va. Que tengas un bendecido día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.